Esto que vemos en pantalla son imágenes recientes de España, claro, por supuesto, y del fenómeno más interesante y más inesperado en la política española de los últimos años, que es el ascenso de un nuevo movimiento, partido, ya lo veremos esta noche, en España, que se llama Podemos. Silvia, Mabel, ha sido el fenómeno en las últimas elecciones europeas. Ha enviado de la noche a la mañana, en 3-4 meses surgió este movimiento que ganó 5 diputados. Es el fenómeno político del que habla todo el mundo hoy en España, y ese será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Sí, para conversar precisamente sobre este fenómeno de Podemos y toda la situación política en España y en Europa en general, y los vínculos y las relaciones que tienen estos fenómenos, estos procesos políticos con los que transcurren también en América Latina, tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Carlos Monedero, que es politólogo, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Complutense, y además uno de los fundadores desde aquel 15M aquí tan importante, tan relevante, hasta el surgimiento de Podemos. Entonces tenemos con nosotros a Juan Carlos, y bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Juan Carlos, es la trayectoria del 15M a Podemos de hoy, ¿no? Porque en el surgimiento del 15M muchos apostaban a que nada iba a suceder, que políticamente eso quedaba, se desgranaba, y sin embargo fructifica en movimientos como Podemos. Nosotros vamos respondiendo a las necesidades de cada momento. Es verdad que un análisis de largo recorrido, pero que descoloca, ¿no?, a los poderes existentes. En el entorno del 15M antes los jóvenes estaban buscando empleo, buscando estudios, y lo que te dijo el poder es iros a la calle, ¿no? Y nos fuimos a la calle. Cuando estábamos en la calle empezaron a decir, ¿qué hacéis aquí? Montad un partido. Dice, bueno, pues vamos a montar un partido. Ahora montamos un partido. Dice, no, pero ¿qué hacéis montando un partido? Es decir, cualquier paso que damos les descoloca. Lo que es cierto es que en Europa se han roto los consensos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que lo que se reconstruyó en el espacio europeo después de que la derecha se hizo fascista, fue derrotada, y se reconstruyó constitucionalmente Europa con la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la alemana del 49, con un espíritu muy socialdemócrata, ¿no? Todos esos consensos se han roto, y ese acuerdo entre te doy obediencia y a cambio tú me das ascenso social se ha quebrado, ¿no? Y de pronto Europa ha dejado de ser un Estado social, ha dejado de ser un Estado de Derecho y ha dejado de ser un Estado democrático, como demuestra el hecho de que las únicas elecciones que se toleran son elecciones que no impugnan absolutamente nada de lo real, ¿no? Puede haber 28 elecciones en Europa, en cada uno de los países, y no son noticia, porque da igual quién gane, ¿no? Claro, porque no hay cambios. Además, la crisis, Silvia, el tema de la crisis económica, ¿no?, el 2008, recién ahora parece que el gobierno conservador español está diciendo que están saliendo, empezando a ver una lucecita después de 6 años de crisis donde el desempleo ha sido monumental, y la crisis económica ha pegado fuertísimo. Sí. Y en ese contexto, ¿qué propuestas tienen ustedes para los jóvenes? Porque, bueno, acá tenemos el libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente. Gente decente, ¿no? Por la 10ª edición. Sí, 10ª edición. Sí, mira, yo creo que en España hay un momento destituyente y un momento constituyente. El momento destituyente es demostrar que las instituciones ya no funcionan, es decir, que los consensos en España que nacían de la Constitución del 78, lo que llamamos del régimen del 78, ya no funcionan. Se ha roto el ascenso social, es decir, los hijos viven peor que los padres, 1 de cada 2 jóvenes está desempleado, hay 6 millones de parados, hay desahucios centenares diarios de gente que pierde los ahorros de toda su vida y sus casas. Y al tiempo estamos observando cómo se rescatan a los bancos, observamos cómo las empresas que han recibido dinero público reparten beneficios, cómo los gerentes de las grandes empresas han incrementado muy considerablemente sus ingresos en los últimos tiempos, a la misma vez que las masas se están empobreciendo, ¿no? Y eso implica una impugnación, ¿no? Sabemos que no hay varitas mágicas, nadie va chasquear los dedos y que de repente hay un cambio, pero sí que hay elementos que queremos señalar. Lo primero es un cambio del orden del relato. Nos han dicho los poderes que había una crisis, y nosotros hemos dicho, no es una crisis, es una estafa. Es decir, aquí hay un elemento que nos vincula con el corazón de los problemas de la democracia representativa que ya denunció el 15M. Esto no es una crisis, es una estafa, por eso el 15M fue tan importante, porque cambió el relato.
los poderes públicos nos dijeron, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Y decimos, no. Hemos hecho lo que correspondía, hemos trabajado, hemos estudiado, nos hemos endeudado en la medida que los bancos nos daban crédito y ahora nos decís que para rescatar vuestros negocios ruinosos, especulativos de la burbuja inmobiliaria, tenemos que retrotraer nuestra condición de vida hace 100 años, no te lo asumimos. Y al mismo tiempo decimos, no nos representáis, porque los políticos están escuchando a las necesidades de ese sector financiero y no están escuchando a la ciudadanía. Y por tanto estamos impugnando dos puntales del sistema político europeo. Uno es la democracia representativa con unos partidos políticos que se han alejado de la ciudadanía, que se han cartelizado, que han perdido la ideología, que se han convertido en empresas que lo que hacen es mejorar el nivel de vida de los políticos y que ya no representan a la ciudadanía, y una economía que está desconstitucionalizando nuestras constituciones. Mi Constitución dice que tengo derecho a una vivienda digna, pero no es real, que tengo derecho a un trabajo digno, pero no es real, que tengo derecho a unas condiciones de vida dignas, pero no es real. Y por tanto ni la economía ni la política funciona. Y por tanto nosotros planteamos que en esa crisis que es una estafa hay unos culpables que han corrompido la Constitución, que han corrompido la política y que han corrompido la economía. Y ahí aparece un elemento, y te respondo, muy claro y muy concreto. Y es que en España hay un 25% del Producto Interior Bruto de fraude fiscal. La Unión Europea nos daba un 1% de ayudas europeas en los fondos estructurales y se cambiaron las infraestructuras de España con un 1%. Bueno, pues cada año hay 25 veces eso que se están robando algunos sectores. Solamente con transformar y hacer que emerja ese fraude fiscal, habría dinero para que en mi país no estuviera otra vez la gente mirando en los cubos de basura, o hubiera gente, alumnos que no pueden pagar la universidad, o gente que la desahucian de sus casas porque no hay un parque público de alquileres que podríamos tener, porque hay mucha gente que tiene viviendas vacías, sobre todo inmobiliarias, y grandes empresas, a ver si esperan, ¿no?, que otra vez con aporte público los precios de las viviendas suben y pueden hacer negocio. Lo que ustedes aquí conocen con los fondos buitre, compran cosas muy baratitas y con la presión política y la presión judicial intentan convertir después esa pequeña inversión en algo que se multiplica por, ¿qué?, por 300, por 500, por 1000. Intolerable, es un fraude y hemos dicho basta. Y para sorpresa y susto de ellos, de momento 1.250.000 españoles nos han dicho tenéis razón. Y a partir de entonces todas las encuestas nos dicen tenéis razón, y ahora mismo somos absolutamente de manera clara en cualquier estudio electoral, somos la tercera fuerza política en España, cuando no la segunda. Y eso es lo que explica ese miedo, esos ataques y esa terrible, ¿no?, andanada de insultos que nos caen todos los días y que nos tienen medio tranquilos, ¿no?, porque sabemos que ya no hacen mella en la ciudadanía. Juan Carlos, ¿Podemos es hoy un movimiento, es un partido? ¿Qué es institucionalmente? ¿Cómo está organizado y qué programa, qué plataforma tiene? Nosotros nacemos del impulso del 15M. Nacemos del agotamiento de la política institucional que se echa a la calle con el efecto, como dijo un filósofo en España, el roto, con el efecto de que cuando de pronto los jóvenes salieron a la calle, todos los partidos envejecieron, ¿no?, súbitamente. ¿El roto te estás refiriendo al genial caricaturista del país? Ese es el filósofo. El filósofo español no es Fernando Savater, no es Ortega, el filósofo de España es el roto, ¿no?, con su genio y con su compromiso social, ¿no? Es decir, que ya basta, ¿no?, de todas esas mentiras académicas de que los que están alejados de la realidad parece que hacen ciencia, y los que se manchan las manos analizando la realidad y proponiendo propuestas parece que hacen ideología, ¿no? También el 15M y Podemos ha impugnado a la academia, una ciencia política que se cree, ¿no?, rigurosa, y su único rigor es el rigor mortis, ¿no? Es decir, no han entendido nada de lo que ocurre y eran incapaces y deshonestos para no asumir que sus planteamientos les impedían entender el agotamiento del sistema político, el agotamiento del sistema de partidos. El 15M impugna ese sistema piramidal de los partidos, esa cartelización de los partidos, y establece un funcionamiento horizontal, ¿no? Pero eso también demostró sus limitaciones. Sabemos que el asamblearismo es radicalmente democrático, pero también es radicalmente inoperativo. Sirve para cambiar el relato, es esencial para concienciar a la ciudadanía, es esencial para politizar a la gente, pero después tiene que dar un salto para convertir en operativo, ¿no?, ese fundamento radical democrático que tanto nos ha enseñado y que tanto nos ha ayudado en España. De modo que el Podemos sería algo así como una representación organizativa, institucional del 15M, ¿se podría decir No, eso? somos muy cuidadosos. El 15M es tan plural que no es representable. Okay.
decir, ocurre como, y nunca mejor que en Argentina, para poner este ejemplo, con el mapa de Borges. El mapa perfecto solamente es el mapa que coincide con la realidad. Al ser el 15M algo tan plural, solamente lo puedes representar en la medida en que estás representando casi a cada persona, ¿no? Nosotros decidimos, naciendo del 15M, dar un salto, y es convertirnos en una formación política que se va a presentar a las elecciones. Hemos estado participando de la protesta en la calle, hemos participado de los scratches, hemos participado de la lucha para impedir los desahucios, hemos participado en las huelgas generales, hemos participado en toda la protesta social, pero de pronto dijimos, ¿cuándo es la última vez que se asustó realmente el poder? Con Syriza, cuando estuvo a punto de ganar las elecciones. Por tanto, lo que realmente... En Grecia, claro. Claro, en Grecia. Por tanto, lo que realmente asusta al poder es que ganes las elecciones. Y por tanto dijimos, vamos a dar el salto y nos vamos a presentar a las elecciones. Y tenemos un desafío que es ahora, en otoño, en la asamblea que hemos llamado Si se puede, donde vamos a constituirnos como formación política. Somos muy jóvenes, tenemos apenas 7 meses, ¿no? Entonces, la ley nos da un año para organizarnos y hay ahora un debate sobre un documento político, un documento organizativo y un documento ético que lo están discutiendo los círculos, que son nuestras organizaciones de base, para ir en otoño a definir cómo vamos a organizarnos. Y ahí nuestra propuesta inicial, pero tiene que decidirlo la gente, es que tiene que haber un doble vector. Hay un vector representativo, tradicional, pero cuidado, muy vigilado, porque hemos entendido que las organizaciones representativas, lo que ocupa el lugar del Estado, si no está tensionado popularmente, termina siendo devorado por el aparato del Estado. Lo hemos vivido en América Latina. En el segundo bloque nos contás más. Escuchen con atención, porque este es un nuevo movimiento, pero mañana pueden estar gobernando en algunos lugares de España. Enseguida volvemos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple, es claro. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix.
Recién veíamos en pantalla las imágenes de Pablo Iglesias, el líder del movimiento Podemos. Este es el foco de esta noche en Asuntos Públicos, el nuevo fenómeno de la política española. Y está con nosotros Juan Carlos Monedero, miembro fundador del movimiento y asesor de Pablo Iglesias. Y además creo que Pablo Iglesias fue tu alumno en la universidad, ¿verdad, Juan Carlos? Somos compañeros, Sí. es decir, que una parte importante es verdad que soy mayor. Claro. Entonces, una No parte tan sí, joven. mayor. Claro. Una parte de la gente de Podemos es verdad que es una reflexión que no te das cuenta, porque al estar metido dentro del proceso no te das cuenta, ¿no? De que es verdad que en la Facultad de Ciencias Políticas somos un sector crítico, ¿no? Que llevamos muchos años dando clase, y que es verdad que por lo menos hemos ido sembrando, ¿no? Una serie de reflexiones críticas que han ido cuajando, ¿no? Que han ido generando una mirada alternativa. Veníamos planteando que en nuestras sociedades occidentales, que están muy saturadas audiovisualmente, hay una disputa por el relato. Entonces, o tú cambias el relato o la gente va a interiorizar que no hay alternativa, va a interiorizar que las cosas son así, van a interiorizar que puedes perder derechos, pero que es así en todos lados, ¿no? Entonces, es verdad que llevamos muchos años, ¿no? Y ahí nos conocemos, ¿no? Con Mabel, muchos años impugnando la escasa calidad de nuestras democracias, ¿no? El vaciamiento democrático de nuestros sistemas políticos, ¿no? Y de alguna manera lo que ha habido ahora es pues, que al final toda nuestra crítica se ha sustanciado. Es verdad que gracias también a la crisis económica como algo real, ¿no? Y la academia que nos miraba como si fuéramos los ideologizados, como si fuéramos los antisistema, tienen que asumir que los antisistemas han sido ellos y los malos científicos han sido ellos. Y los que han seguido insistiendo en unas recetas equivocadas, algo que vale también para los economistas, eran ellos, ¿no? Y que los que hacían la mirada crítica al sistema eran los que acertaban. Por eso, en nuestro discurso es muy, muy importante disputar la hegemonía, en términos gramscianos, disputar el nuevo sentido común. Y por eso también nosotros hemos prestado tanta atención al discurso en los medios de comunicación, al relato. El programa de la tuerca de ustedes ha sido un hito central, ¿no?, en la organización. Claro, éramos profesores que entendíamos que no bastaba con las clases, con los libros, sino que teníamos que disputar el terreno del concepto, ¿no? Y entonces montamos una tertulia política diferente, que no era ese traslado que ha habido en España del mundo de las tertulias llamadas del corazón, donde discuten sobre aspectos sentimentales de los famosos y que después dan paso a hacer un intermedio, anuncian cualquier estupidez, comercial por supuesto, y pasan a hablar los mismos tertulianos de política, ¿no? Nosotros incorporamos la necesidad de que hubiera un discurso, que la gente se escuchara, que hubiera la posibilidad de terminar un argumento, y es verdad que invitábamos siempre a la oposición, tanto socialdemócrata como conservadora, para debatir con ellos. Y ahí fue donde fuimos demostrando que nuestro discurso era mucho más poderoso que el de ellos, y que había mucha gente que estaba de acuerdo con nuestro discurso y que por tanto quería cambiar las cosas, y que, volviendo a la pregunta de antes, formaba parte de esa explosión del 15M, que estamos, ya digo, en la Asamblea de Otoño intentando de alguna manera equilibrar entre la parte representativa, que como os decía tiene que incorporar elementos muy de la Comuna de París, ¿no? El revocatorio de mandatos. No puede ser que los políticos se enriquezcan, no puede ser que si yo soy profesor de universidad y de repente ocupo un cargo político, no puede ser que yo multiplique mi sueldo, tendré que ganar lo que ganaba, ¿no? Tú no puedes ir a la política pensando que te vas a enriquecer, ¿no? Limitación de mandatos, o sea, no puedes dedicarte ya, no puedes, en nuestra concepción, ya no puede haber biografías dedicadas a la política durante 20, 30 años, ¿no? Creemos que no se corresponde con el siglo XXI. Los políticos no pueden ser ya profesionales, ¿no? Tiene que haber una rotación que permita una mayor vinculación entre la propia vida ciudadana, la sociedad civil y la política. ¿Y a la monarquía la cuestionan? La monarquía se cuestiona a sí misma, ¿no? La monarquía es algo que no es muy creíble, ¿no? Es decir, que alguien por herencia de sangre pretenda tener un privilegio político en una sociedad es que no es creíble. Y en el caso de España la monarquía tiene un problema añadido, y es que al tiempo que las monarquías que existen en Europa se comprometieron en la lucha contra el fascismo, es decir, prácticamente yo creo que todas ellas tuvieron comportamientos contrarios, ¿no?, a los regímenes fascistas durante los años 30 y 40, la monarquía española al contrario apoyó a un régimen fascista. Por tanto, no vale decir, no, es que hay monarquías en
en los países nórdicos también, ya, pero se opusieron al fascismo. En España, Alfonso XIII apoyó la dictadura de Primo de Rivera y dio su apoyo a Franco, igual que el padre del rey Juan Carlos, el abuelo del actual rey Felipe, apoyó, incluso se ofreció a luchar en las tropas golpistas del general Franco para luchar contra la España constitucional. Por tanto, en España la anacronía y la insensatez de la monarquía es doble. ¿Qué opinan con respecto a las tensiones de las autonomías, Cataluña, el País Vasco? ¿Cuál es la posición de Podemos? Entendemos que cuando un matrimonio tiene problemas no puedes obligar a tu pareja a que te quiera a golpes, porque entonces lo que vas a justificar es que se marche más y antes, ¿no? Creemos que en España hay problemas heredados del siglo XIX que no hemos resuelto. La cuestión social no está resuelta, tenemos el Estado social más débil de la Unión Europea, de la Unión de los 15 con los cuales nos comparamos, y ese es un problema que no se solventó en el siglo XIX, se intentó solventar en términos militares en los comienzos del siglo XX, con resultado de una dictadura militar que era una dictadura de clase. El problema territorial no se solventó igualmente. Entonces, España es una cosa que no se entiende, es un Estado muy viejo, pero es una nación tardía. A diferencia de, por ejemplo, Cataluña, que no ha tenido Estado, pero que como nación ha ido encontrándose a sí misma antes que los españoles entre nosotros. La guerra de la independencia, que es una guerra patria, donde la invasión francesa nos ayuda a pensarnos como nación, tiene como canción por excelencia una jota que dice: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, sino de la tropa aragonesa, lo cual indica que la nación española, ese reconocimiento que ahora sí que nos tenemos, no existía hace 150 años, y por tanto el problema territorial lo tenemos que solventar discutiéndolo los diferentes pueblos de España, cosa que no ocurrió. Murió Franco, que tuvo sojuzgadas a las nacionalidades bajo una dictadura militar, vino la transición donde se hizo todos 17 autonomías, como una manera de ¿cómo ocultarías un elefante en la avenida Corrientes? Pues llenando la avenida Corrientes de elefantes. ¿Cómo ocultas que existan realmente nacionalidades con una identidad propia, como ocurre con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia especialmente? Pues vamos a llenar España de comunidades autónomas y así lo ocultamos. Y luego también está el problema también de inserción internacional, que no se solventó en el siglo XIX con la pérdida de las colonias y que sigue habiendo en alguna parte de España ese regusto, ¿no?, todavía imperial, que no entiende, por ejemplo, la soberanía creciente que tienen los países de América Latina. Mabel, Silvia, en el minuto y medio que tenemos, podemos terminar. Precisamente la relación con este movimiento Podemos y las historias y las prácticas de América Latina recientes. Mira, nos acusan mucho de querer trasladar los regímenes venezolanos, argentino, boliviano a España. Es una estupidez. Como que a un médico le dijeras que quieres trasplantar el corazón de un águila a un caballo o viceversa. Y dices, pero no diga usted tonterías, ¿no? Los desarrollos históricos son diferentes y por tanto eso no tiene sentido, ¿no? Yo creo que incluso Europa ha avanzado mucho más en términos sociales de lo que ha avanzado en conjunto América Latina, y que la seguridad social es un logro de 100 años de luchas obreras, y por tanto lo que tenemos que hacer es no trasladar otros intentos de otros lugares para repartir la renta, sino ahondar en nuestro logro que se llama seguridad social. Ahora bien, en nuestros análisis hay cosas que después pasaron en América Latina que nos son muy útiles. América Latina, por ejemplo, entendió que había que terminar con la escolástica derecha e izquierda. Y de repente encuentras un nuevo sujeto de transformación que ya no es la clase obrera que se identifica izquierdista. América Latina nos ha enseñado a incorporar las pasiones, ¿no? Y la pasión no es el irracionalismo que te conduce al fascismo, no. La pasión es como somos los seres humanos, ¿no? Que no somos fríos Terminator haciendo política, ¿no? De América Latina también hemos entendido que hay que discutir las constituciones, pero con los pueblos, ¿no? Abajo. Incluso a mí me da mucha sana envidia como la Venezuela heredera del neoliberalismo, con un pueblo condenado en una parte importante al analfabetismo, pudo discutir una constitución para alfabetizarse. Todas esas son cosas que aprendemos de América Latina, igual que ahora mismo entendemos que la lucha que tienen ustedes con los fondos buitre nos compete a todos. Porque si son capaces estos fondos buitres, que tienen jueces a su favor en la estructura financiera internacional, son capaces de poner de rodillas a un país grande como Argentina, estamos todos condenados. Por tanto, la lucha de ustedes contra los fondos buitres es la lucha de la democracia contra la oligarquía, y por tanto también es nuestra lucha. Que además, dadas las similitudes entre la crisis griega y Argentina, es un tema que se va a estar discutiendo en Europa muy próximamente.
Bueno, fue fascinante el programa, me pareció. Espero que a ustedes también les haya gustado. Gracias, Juan Carlos Monedero. ¡Qué rápido! Por estar esta noche con nosotros. Casi media hora. Pero hemos dicho mucho, hemos aprendido mucho de política y de la política española en estos días. Gracias y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.